1.3 Los principios de la estética. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos principios de la estética que hacen que las cosas las podamos percibir como cosas bellas o como cosas estéticamente correctas. Yendo directamente a nuestro punto, cómo hacer que nuestras decoraciones con globos se vean estéticamente bien, cuáles son los principios que tendremos que aplicar para que nuestro resultado final sea estéticamente bello para el espectador. El primer principio que vamos a ver es el de balance y simetría. Este principio de la estética nos habla de que todas las cosas que nosotros vamos a hacer tienen que tener cierto balance en sí mismo y cierta simetría. De ahí es que la mayoría de los arreglos que vamos a hacer con globos, sean columnas, sean arcos o cualquier tipo de formas que vayamos a hacer, siempre van a tener simetría en cuanto a su forma y van a tener mucho balance en cuanto al color y al peso que tiene la imagen visual de cada uno de los arreglos con respecto a su otra parte. O sea, si dividimos, imaginamos una balanza y la dividimos a la mitad, tenemos que lograr con balance y simetría que las dos partes sean iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Que si podemos dividir una columna o un arco a la mitad izquierda y la mitad derecha tienen que cumplir con ciertos conceptos y ciertas reglas que los hagan verse simétricamente correctos y que tengan balance. ¿Qué nos referimos cuando decimos balance? Cuando miramos un objeto, indiscutiblemente nuestra mirada se puede volcar hacia uno de los lados de ese objeto de acuerdo a su balance, al peso visual que tiene. Entonces de eso se refiere el balance, que la parte izquierda del objeto y la parte derecha, sea del arco o sea de la columna, tengan un balance entre sí y que también en cuanto al color y la forma cumplan con la simetría. Otro principio muy importante de la estética es la unidad y la coherencia. Esto hace alusión a que las diferentes partes de un arreglo tienen que tener coherencia entre sí. ¿Qué es coherencia? Quiere decir que no podemos hacer un arco, por ejemplo, que comencemos siendo un arco que comienza con un diseño de espiral y termina siendo un diseño recto. Eso no tiene coherencia y tampoco tiene unidad, porque no podemos verlo como una cosa sola, sino que cuando cambia el diseño estamos rompiendo la unidad. Y visualmente no podemos entender que eso sea un solo objeto porque no tiene coherencia entre sus partes. Otro principio muy importante es el contraste. Esta parte, la mayor parte la vamos a manejar con el color. ¿Qué pasa cuando construimos una columna, un arco o cualquier tipo de arreglos con globos y no tiene el suficiente contraste entre sí? Perdemos la definición. No sabemos qué partes corresponden a una y qué colores o qué partes corresponden a la otra parte. Por último tenemos la jerarquía. En cada uno de nuestros arreglos, de forma individual o de forma general en la decoración total, tenemos que distinguir claramente cuáles son los objetos que tienen mayor preponderancia, las que tienen mayor jerarquía. No puede ser que entremos en un salón donde hemos decorado y el espectador no sepa cuál es el punto principal de la decoración. Eso es falta de jerarquía. Y cuando falta la jerarquía, el espectador no sabe hacia dónde dirigirse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que cuando decoramos con globos podamos marcar bien definidamente cuáles son las partes más importantes, las partes de más jerarquía de nuestra decoración y cuáles son las partes que son complementarias. Estos son los principios de la estética y los vamos a aplicar siempre
en nuestras decoraciones con globos, en el decorado en general, en el acabado final de la decoración y también en cada uno de las estructuras y los arreglos individuales que hacemos. Balance y simetría, unidad y coherencia, contraste y jerarquía.